Y bueno, desde luego la seguridad es algo crucial en la era de la IA y como comentaba Alberto, también lo son cada vez más los agentes. Y es que hace unos años hablábamos de chatbots, pero ahora evolucionan a agentes autónomos que nos ayudan a tomar decisiones y a ejecutar tareas de una forma más eficiente. En la siguiente sesión de chatbots a agentes, el camino a las soluciones autónomas, vamos a ver cómo crear agentes utilizando la plataforma de Microsoft y cómo estos interactúan con el mundo real. Nos lo van a contar Rafael Álvarez, Principal Cloud Solution Architect Data and AI, Paula Melero, Technical Specialist, y Alberto Camina, Senior Technical Specialist de Copilot. Además, después vamos a tener el placer de recibir a Roberto Vicente, lead de NOA en Doctoralia, que nos va a hablar sobre NOA, el agente que están construyendo para mejorar el día a día de los médicos y la interacción con los usuarios. Por favor, un fuerte aplauso para Rafael, Alberto y Paula. Muchas gracias por la presentación, Belén. Y efectivamente, ahora toca el turno de hablar de agentes. Pero los agentes no desde una visión aislada, sino desde una visión de plataforma, con todos los elementos que tienen en común en la plataforma de Microsoft. De la misma forma que nosotros tenemos en común algo, aunque pueda que no sea evidente. Los tres nos apellidamos Álvarez. Y hoy vamos a ver cómo los agentes en la plataforma de Microsoft efectivamente tienen más cosas en común de lo que parece. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es un agente? Un agente es una solución de inteligencia artificial que utiliza o que ejecuta procesos de forma autónoma. ¿Cuáles son las principales características que tiene cualquier agente? Bueno, pues por una parte, la principal característica que tenemos es la percepción. Es capaz de interactuar con las señales del entorno en el que se encuentran. Por otra parte, tenemos el razonamiento, que es la capacidad de dividir tareas complejas en tareas mucho más sencillas. A continuación tendríamos la orquestación, que es la planificación secuencial y lógica de estas tareas con el fin de lograr un objetivo, el objetivo marcado por el usuario. Y finalmente las acciones, esos procesos y procedimientos específicos que nos permitirían conseguir el objetivo final marcado por ese usuario. ¿Y qué es lo que nos encontramos en cada agente? Bueno, los componentes básicos de cada agente los tenéis aquí, y el principal es los modelos de lenguaje, sean los grandes modelos de lenguaje o los pequeños modelos de lenguaje, que al final es lo que dota de la mayor parte de autonomía a estos agentes. Posteriormente nos encontramos con las herramientas, que son las capacidades añadidas que le damos a estos agentes con el fin de conectarlo, por ejemplo, a sistemas externos. Y para terminar nos encontraríamos con el conocimiento, ese conocimiento heredado debido al entrenamiento del propio modelo o ese conocimiento que nosotros inyectamos a través de la memoria para que los agentes sean capaces de interactuar con nuestra información de negocio. Pero cuando hablamos de agentes también tenemos que definir los tipos de agentes y este espectro de agentes nos lo va a contar mi compañero Alberto. Gracias. Supongo que entonces yo soy el Álvarez 2, si tú eres el Álvarez 1. Sí. Bueno, en este espectro de agentes, una de las cosas importantes, y quizás no tanto aunque los podamos organizar de más simples a avanzados, es el hecho de qué pueden realizar cada uno de ellos. Y cada vez esa línea que vemos entre los diferentes tipos de agentes que vamos a tener va a ser más fina, ¿de acuerdo? Vamos a tener agentes que vayan a poder realizar tanto la búsqueda, el retrieval, las tareas o ser agentes autónomos en cualquiera de los casos, ¿de acuerdo? Es decir, puedo tener un agente autónomo que busque, puedo tener un agente que busque y realice tareas en base a esa búsqueda, ¿de acuerdo? Y esto es importante el poderlo ver, porque aunque parezca una cosa sencilla a la hora de poder definirlos, esa definición que nos ha dado Rafa, es importante, es decir, tenemos que saber qué van a hacer nuestros agentes y cómo lo van a poder hacer. Una cosa interesante es, hemos empezado, yo voy a hablar de la parte más de retrieval, de la parte de 365, luego mi compañera Paula hará algo más con las tareas y luego Rafa volverá con los agentes autónomos. Y una cosa importante es, ayer me hicieron cambiar las slides, porque los agentes autónomos que teníamos en Copilot Studio pasan de preview a GA a las 7 de la tarde, que siempre es divertido que te hagan cambiar las slides a última hora. Y yéndonos a la parte más directa de Microsoft 365 Copilot, en el cual vamos a ver un poco
con una demo que vamos a ver end-to-end de todos este tipo de agentes que acabamos de ver, cómo vamos a poder buscar, cómo vamos a poder razonar sobre esa información y cómo vamos a poder realizar una tarea directamente de manera autónoma entre otro agente y los tres trabajando de manera sincronizada y completa. Y en esta primera parte de la demo, lo que vamos a ver es cómo vamos a poder crear un agente desde Microsoft 365 Copilot, de la manera más sencilla. Microsoft 365 Copilot es nuestro asistente personal basado en inteligencia artificial generativa, en el cual nos va a ayudar de una manera muy sencilla, y esta es una parte importante, con un interface que sea conocido, que sea fácil para todos los usuarios, en poder trabajar con los agentes. Si veis, lo primero que voy a hacer es irme a un agente experto cafetero. Después de nosotros viene el café, así que era importante hablar de café. Y en el cual lo que vamos a hacer es un pequeño búsqueda de información, hacemos grounding en la web, en el cual le voy a decir, oye, a mi agente le da una serie de instrucciones para que me ayude a decidir qué café me gusta, qué café me recomienda, ¿de acuerdo? De una manera muy sencilla, a través de esta interacción, y esto es importante para los usuarios finales, ¿de acuerdo? Es decir, el hecho de no tenemos que esperar que con una sola respuesta me dé el total. Hacemos una interacción de cómo te gusta el café, fuerte, con leche, me gusta de origen Colombia, y me dice, oye, en base a esas tres respuestas, lo que te voy a recomendar es un tipo de café. Y me recomiendo un tipo de café, quedaros con el nombre, Grandes Orígenes Colombia, porque esto será importante para el resto de la demo. Pero, visto que lo hemos generado y lo primero que hemos dicho es, esto es sencillo para los usuarios finales, os voy a mostrar cómo lo he hecho, ¿de acuerdo? De la manera más rápida posible, que es yéndonos a nuestro Agent Builder dentro de Microsoft 365 Copilot y que veáis un poco cómo lo hemos creado. Y en lo que hemos hecho es darle un icono, un nombre y unas instrucciones. Y las instrucciones es la parte central de este tipo de agentes de retrieval, porque lo que nos van a decir es cómo nos vamos a comportar, qué es lo que tiene que hacer, cuáles son las tareas que le he dicho. Le he preguntado, oye, genérame unas preguntas para ayudarme a decidir ese tipo de café. Y otra parte importante es lo que nosotros llamamos los starter prompts, ¿de acuerdo? Que es una manera de que el usuario final entienda por dónde debe empezar a hablar esa conversación. Si os fijáis, ya le he dicho, una de las instrucciones era, ayúdame a decidir el café en base a la hora. Y entonces yo le he dicho que es por la mañana y por lo tanto me ha dado este tipo de café. Pero veíais que tenía buenas tardes, buenas noches, porque tiene que cambiar con respecto a esa parte del contexto que es importante en el agente. Y para terminar, lo que le pregunto es, tenemos este café en nuestros sistemas internos, y me responde que lo siente, pero no ha podido encontrar esa información. Y yo pensé, joder, cuando estoy haciendo esta demo, digo, Caminar es un máquina, o sea, vas a acabar la demo diciendo que no puede hacer algo. Y digo, no, porque le voy a pasar la palabra a Paula, que va a solucionar este problema con su tipo de agentes. Gracias, Paula. Alberto. ¿Qué pasa cuando nosotros lo que queremos es realizar algo más, ¿no? Extender esta agente? En este caso, Alberto lo que quería hacer era realizar una acción. ¿A qué? A nuestros sistemas internos, una acción que sea de consulta, ¿no? Ahí es cuando entra Microsoft Copilot Studio. Copilot Studio es la propuesta low-code que tiene Microsoft para crear agentes end-to-end que lo que permita es la parte de retrieval, como ha hecho nuestro compañero, también haga la parte de acciones y, por supuesto, que sea autónomo. Entonces, me va a permitir tanto extender esos copilotos que se ha podido crear Alberto, nuestro segundo Álvarez, yo soy la tercera, dentro de M365 Copilot, ¿no? Cómo crearte tu propio agente desde cero end-to-end y poderlo publicar en los canales que deseemos, ¿no? Veremos luego cómo lo vamos a publicar de nuevo en nuestro M365 Chat, dándole esas capacidades avanzadas, pero también lo podríamos publicar donde quisiésemos, en una página web pública, en un sistema interno nuestro, etc. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es pedirle continuar con el ejemplo de Alberto. Es decir, lo que le vamos a decir es que lo que queremos saber es qué stock tengo. Y una vez saber el stock que tengo, pedirle que por favor me haga una compra, ¿no? Es decir, ya estamos haciendo esa parte de acción. ¿Y dónde viene la parte de autonomía? Porque no le voy a decir cómo lo tiene que hacer. Es decir, yo le voy a dar unas indicaciones, pero yo no le voy a decir en ningún momento
qué pasos tiene que ejecutar. Entonces, ¿qué es lo primero que le vamos a decir a la gente? Lo que le vamos a decir a la gente es que nos dé una descripción, ¿no? Y le vamos a dar una descripción de qué es lo que tiene que hacer, una descripción general, y luego unas instrucciones que veremos más en detalle ahora en unos minutos. Y con esa descripción y esos detalles y unas fuentes de conocimiento y unas acciones que le vamos a programar, va a ser capaz de orquestar de forma autónoma. ¿Vale? Nosotros lo que tenemos, por ejemplo, es una fuente de conocimiento que en este caso es nuestro database donde tendríamos nuestro stock, pero podríamos tener cualquier sistema interno. Luego tenemos unas acciones que ahora veremos más en detalle y luego tenemos unos triggers, es decir, el usuario cómo se puede comunicar conmigo. Pues se va a poder comunicar vía chat o incluso vía email. ¿Qué acciones tenemos? Bueno, pues lo que tenemos es, oye, yo quiero crear una orden de compra. Quiero crear también, si no tengo stock dentro de mi almacén, lo que querría sería que nos la ejecutase fuera. Eso lo veremos con nuestro compañero. ¿Qué le vamos a decir dentro de la descripción? Lo que le vamos a decir es que analice la solicitud, que lo que necesita es el nombre y café, que si no tiene esa información, que la vuelva a pedir el usuario y que la pida de la manera que el usuario ha interactuado con él, que es por email o por chat. Y me dice, oye, Paula, pero es que aquí has puesto mucha información, has puesto incluso la URL del trigger al que llama. Bueno, pues que sepáis que eso no lo he hecho yo, simplemente le he dicho que me pueden contactar vía email y ha decidido que obviamente solo tengo un trigger y será ese. Luego, una vez tengamos la solicitud, vamos a comprar el stock, vamos a ver si ese stock está en nuestro almacén o no. Si no está, lo que vamos a hacer es una solicitud externa, y si está en nuestro stock, lo que veremos es si es necesario comprar o no comprar. Vamos a hacer los 3 ejemplos, es decir, si tengo stock, cuándo compro, cuándo no compro, y si no tengo stock, cómo hacerlo en una página externa, ¿no? Vamos a ir con el primer ejemplo. Lo que le vamos a decir es, primero, simplemente que me dé información. La primera pregunta que Alberto no ha podido contestar es, oye, ¿tengo stock dentro de ¿tengo stock? ¿Qué tipos de café tengo y cuánto? Entonces, aquí lo que se está haciendo es ir a mis fuentes de conocimiento. Yo en este caso tenía una, pero podría interactuar con todas las fuentes de conocimiento que tengamos. Una vez tengo las fuentes de conocimiento, le voy a decir que quiero 300 unidades de un tipo de café. Y va a ser bastante listo porque me va a decir, oye, ¿tienes 300 unidades de ese tipo de café? Te voy a hacer la orden de compra porque necesitas más, pero no te voy a hacer la orden de compra de 300 unidades. Lo que te voy a hacer es simplemente 180, porque ya tienes en stock 120. ¿No? Entonces me ha creado una orden de compra y luego en mi sistema operativo la ha juntado. ¿Qué pasa si lo que le digo es que quiero un café de algo donde ya tengo stock existente? Bueno, pues yo lo que le había dicho en mis indicaciones es que si ya tenía stock, que no me hiciese la compra. O sea, si ya tengo 50 paquetes de un café en específico, no hace falta que me vuelvas a hacer esa compra porque ya lo tengo en almacén. Bueno, pues aún así, el usuario insiste en que quiere seguir comprando. Pues aquí lo que hacemos es escalarlo. Tenemos una cosa que llamamos topics, que son flujos conversacionales, que lo que me van a permitir, ¿no?, es poder guiar a ese usuario. Y luego, por último, lo que vamos a hacer es ver cómo interactuaríamos desde un sistema externo, ¿no? Aquí lo que haríamos es que en vez de usuario interactuar por chat, lo que podríamos hacer es interactuar por email, y lo que me dice es que quiere de un tipo de café que lo compre en el Corte Inglés y que quiere unos paquetes determinados. Y esto es interesante porque ahora lo que ha hecho ya no es crearme una orden de compra en mi sistema interno, sino que se está yendo es una página externa, que en este caso me ha pedido que sea en el Corte Inglés. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, pues lo que vamos a hacer es una llamada post a una API, ¿no? Que esta API lo que va a hacer es llamar a un agente, que es el agente que vamos a extender con código, ¿no? Y donde le vamos a pasar unos parámetros. Y ese parámetro lo único que le voy a pasar es el cuerpo del email. Le voy a decir, oye, yo lo que quiero es el café por Fortaleza Colombia para 900 personas. Y aquí yo ya no puedo continuar, porque yo no tengo acceso, porque no está apificado la página web del Corte Inglés. Yo no tengo acceso a crear una acción a esa página web. Entonces aquí es donde vamos a extenderlo con código. Y es donde viene nuestro primer Álvarez para continuar con nuestro ejemplo. Gracias, Paula. Y seguimos cerrando el círculo. ¿Cómo conseguimos esto que estaba planteando Paula? Bueno, pues nos vamos a basar en AI Foundry, una plataforma integrada para desarrolladores con integraciones nativas y simples con elementos como GitHub o Copilot Studio. El catálogo de modelos que tenemos en AI Foundry junto con las posibilidades de observabilidad nos dotan de unas capacidades para poder gestionar y personalizar todas nuestras aplicaciones de inteligencia artificial y agentes. Y empezaba diciendo que
en la plataforma de Microsoft los agentes tienen más cosas en común de lo que parecen. Y esto es la muestra en la que estamos intentando invertir para cerrar el círculo completo. Cuando se empiezan a desarrollar aplicaciones con inteligencia artificial o agentes, es habitual empezar por este flujo, donde tenemos un agente de Copilot 365 que se ha extendido con capacidades a través de Copilot Studio para conectarlo a sistemas corporativos o para conectarlo a sistemas externos, y llegamos a la parte de AI Foundry para incluir modelos de razonamiento o un control específico de la búsqueda de datos. O podemos iniciar el camino contrario, empezar por Azure, extender nuestros agentes a través del AI Agent Service, que nos van a permitir obtener capacidades nativas de grounding de datos. Podemos orquestar estos agentes con Semantic Kernel o con AutoGen y finalmente cerrar el ciclo de esa ampliación que comentábamos inicialmente con Alberto a través de 365. ¿Qué es lo que vamos a enseñar para cerrar el círculo? Un nuevo paradigma, el Computer Use Agent. Agentes que tienen capacidades de visión y de razonamiento integradas y que permiten interactuar con interfaces diseñadas por y para humanos. Y esto es lo que hemos empezado a hacer, puesto que este agente lo que va a hacer es utilizar los modelos de O3 Mini y de GPT-4o con el fin de conseguir el objetivo marcado por Paula, que era comprar café para las 800 personas que esperamos que haya por aquí. Uy, perdón, se ha ido. A ver, un segundo. Como os decía, la idea de esto es, utilizando las capacidades de visión de GPT-4o, que será el ejecutor completo de todo el flujo, junto con las capacidades de O3 Mini, lo que vamos a conseguir es razonar y enfrentarnos a, como decía, a unas interfaces que están pensadas para humanos. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con cookies, estamos acostumbrados a trabajar con pop-ups, pero este entorno está especialmente pensado para nosotros y no para los agentes. Por eso hemos utilizado un modelo como O3. Las cajas de colores y recuadros que estáis viendo ayudan a mejorar la precisión de GPT-4o, indicándole aquellos elementos en los que tenemos que pulsar o en los que debe de pulsar este agente para conseguir el objetivo. Todas las búsquedas que se van haciendo son búsquedas naturales dentro de, digamos, las páginas o del Corte Inglés en este caso, donde él ha decidido utilizar esta query para llegar al objetivo planeado. Una vez hemos obtenido el producto, el siguiente apartado es comprar la cantidad necesaria de ese producto. ¿Y cómo vamos a comprar la cantidad necesaria de ese producto? Comentaba Paula cuántas son las personas y el prompt que en definitiva le hemos pasado a nuestro agente para, digamos, que compre el número concreto de paquetes. ¿Y por qué ha decidido 23 y no otro número? Bueno, pues ha decidido 23 basado en este razonamiento, y este razonamiento está producido por un modelo como O3 Mini, donde él ha asumido que la dosis media para una persona es de 7 gramos y, por lo tanto, teniendo en cuenta que estamos diciendo que seremos entre 800 y 900 personas, ha determinado que 5.600 gramos sería necesario para todos, lo que se corresponde a 23 paquetes. En este momento el agente continúa haciendo el proceso de compra y, como veréis, se va a autenticar con mis datos. Podemos incluir en este tipo de agentes el Human in the Loop, que es básicamente el decirle, oye, no utilices unas credenciales, sino directamente pídemelas. Podríamos plantear este tipo de Human in the Loop, pero bueno, hemos decidido que para la demo era mejor proporcionárselos. El proceso sigue y, como veis, bueno, pues tenemos el proceso de compra definitivo, donde el agente va a decidir enviarlo a esta dirección y finalmente tramitará la compra concreta una vez que ya la tenemos. La página del Corte Inglés nos lleva a la página inicial donde hemos empezado al supermercado y ahora queda, una vez añadido los distintos paquetes al carrito, terminar la compra. Nos mostrará un resumen y finalmente este resumen además se gestiona en una nueva pestaña que él es capaz de manejar igualmente de forma autónoma para finalmente llegar al proceso definitivo que tendríamos con la compra concreta. Pero aquí no cerramos el ciclo hay que cerrarlo informando al usuario y enviando un correo final a este usuario que informe que realmente esto se ha hecho y demos ese feedback al usuario final que ha iniciado todo esto.
Aquí Copilot Studio va a seguir orquestando, es decir, nosotros le hemos dicho que haga esas acciones autónomas, ¿no? Mediante ese, o sea, que coja esas acciones y las orqueste de forma autónoma mediante ese prompt que le hemos escrito, pero lo que le hemos dicho es que cuando acabe de generar la orden, manda un email al usuario y le manda un email de que se ha generado la orden correctamente con incluso y que le adjunte el archivo de esa orden de compra que ha creado Rafa, ¿no? Entonces, una de las cosas interesantes aquí es que nosotros no le hemos puesto a quién tiene que enviar un email, ni qué tiene que enviar, ni nada. Simplemente le hemos dicho a la gente, oye, envía un email y envíalo de forma dinámica, con todo el contenido, tanto la parte del body, el subject, a quién se envía es de forma autónoma, ¿no? Y vemos que nos ha llegado un email donde nos dice que se ha realizado el pedido a esas 900 personas y luego encima lo que nos hace es nos adjunta, ¿no?, la foto, la factura en este caso, del pedido que hemos realizado. Y ya por cerrar del todo, nos va a contestar en nuestro chat de M365, el que ha hecho Alberto. Es decir, yo he empezado hace 7 minutos, creo, diciendo que me gusta el café fuerte de Colombia y con leche. Él decidió qué tipo de café era el mejor. A partir de ahí hemos verificado que no lo teníamos en nuestros sistemas. Un agente autónomo se ha ido al Corte Inglés y ha comprado sin nuestra interacción bueno, espero que os guste ese tipo de café a todos, que hemos pedido 150 euros de café, así que espero que os guste. Y nos ha mandado de vuelta el mensaje, nos ha mandado un email con el PO y de alguna manera hemos vuelto a cerrar el círculo. Nos hemos ido a un agente de retrieval, tareas, autónomo y vuelta al principio para que todo esto esté integrado, que es la parte interesante para el usuario final. Y lo podemos publicar en nuestro M365 Copilot. Por supuesto. Lo podríamos hacer desde ahí, ¿no? Y finalmente, fijaros cómo hemos cerrado el círculo. Hemos empezado con un tipo de agente hecho por un usuario, lo hemos extendido, hemos mejorado las capacidades y estamos viendo que cada perfil de usuario tiene su, digamos, su producto definitivo que podemos utilizar. Unos aportan muchísimo valor nada más empezar y otros nos aportan valor con el desarrollo y la personalización. Pero al final la idea que queríamos plantear es que vierais cómo el círculo se cierra y no son agentes aislados, sino agentes que forman parte de una plataforma unificada donde las integraciones son muy simples. Con esto voy a dar paso a Roberto Vicente, lead de producto de NOA, de la empresa Doctoralia, que nos va a enseñar su agente, puesto que al final todo esto no tendría ningún sentido si nuestros clientes de verdad no nos enseñaran los agentes y los casos de uso que tienen implementados en producción. Es un placer tenerte con nosotros, Roberto. Muchas gracias. Buenos días a todos, soy Roberto, muchas gracias Rafael por la intro y la idea es que os vengo a contar cómo usamos la IA en el mundo real, en el día a día con los doctores, ¿no? Al final, bueno, pongo un poco de contexto. Vengo de DocPlanner, ¿de acuerdo? Pongo la siguiente slide. DocPlanner es un marketplace que está disponible en 13 países, somos el líder, la plataforma líder de healthcare a nivel mundial. Somos líderes en 13 países y lo que hacemos en DocPlanner tiene muchas marcas alrededor del mundo. En España la más habitual o más conocida es Doctoralia. Y lo que hacemos, empezamos en su momento haciendo un marketplace que conectaba pacientes con doctores y en el tiempo hemos ido cambiando y creando productos y herramientas para doctores y ayudarles en el día a día. Como podéis ver, realmente somos la misma plataforma, tenemos una locura de usuarios únicos mensuales, duplicamos al siguiente competidor en este aspecto, incluso Doctolib, que es el segundo, está enfocado exclusivamente en Francia, cuando nosotros estamos, como comentaba antes, en 13 países. A nivel de cifras, aquí podéis ver, al final 23 millones de visitas de citas reales de pacientes que reservan citas a través de nosotros con los doctores, 55 millones de usuarios cada mes, ¿no? Y 300.000 clientes, que son tanto doctores como clínicas, usando productos de DocPlanner. Y un poco a nivel de humanos, somos 3.000 empleados en DocPlanner, de los cuales 500 son solamente de tecnología, y ahora mismo somos 70 personas dedicadas exclusivamente a todo el tema de inteligencia artificial dentro de DocPlanner. Entonces, contaros un poco la historia de DocPlanner. DocPlanner nació hace 13 años, como os comentaba al principio, nació como este marketplace que simplemente es conectar pacientes con doctores, ¿no? Que un lugar donde pueda ir el paciente y buscar, oye, quiero reservar una cita con un odontólogo, ¿no? Y ver cuál está más cerca, puntuaciones, comentarios, reviews, etcétera. Esto con el tiempo fue evolucionando y lanzamos productos para doctores, ¿no? Estamos muy cerca de ellos, tenemos una gran base de datos de doctores, pero decidimos hacer productos exclusivamente para ellos, ¿no? Lo que se llaman PMS, EHRs, herramientas que usan en su día a día para su trabajo. ¿Qué pasa? Que cuando ocurrió toda esta revolución de la IA, cuando de repente
bueno, pues apareció Sam Altman, ¿no? Y de repente lanzó ChatGPT, cuando ocurrió todo lo que ha ocurrido en los últimos años, en DocPlanner decidimos parar un segundo y pensar un poco, ¿no? Y decir, ostras, está pasando esta revolución justo ante nuestros ojos, ¿por qué no paramos? Aunque seamos una empresa que ya ha crecido una barbaridad, aunque tenemos un camino muy establecido, si no nos reinventamos, morimos, ¿no? Entonces paramos un momento, hablamos con los doctores, hablamos con nuestros clientes y les preguntamos, oye, ¿qué problemas tenéis en vuestro día a día, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que consideramos que con la IA podríamos resolver, ¿no? Cosas que antes no se podían hacer y ahora gracias a la inteligencia artificial de repente podemos ayudaros en esas cosas, ¿no? Aparecieron un montón de ideas, un montón, pero hubo una que resonaba todo el tiempo, con todos, que era el tema de la documentación. Los doctores odian gestionar documentación. Toda la parte de tomar notas antes de la consulta, gestionar notas después de la consulta, hacer todo el papeleo, es lo que más odian, ¿no? Y ahí nació nuestra primera idea, nuestra primera skill. Comentaros que cuando hubo toda esta revolución de la IA, cuando empezamos a trabajar en productos, incluso hemos llegado a decidir cambiar la misión, ¿no? Después de 13 años, DocPlanner considera que la IA es tan importante que vamos a cambiar nuestra misión para enfocarnos justo a ella, ¿no? El cómo podemos utilizar la IA para realmente ayudar a la gente a vivir vidas más largas y más saludables. Bueno, un poco como decía, la primera skill que encontramos fue la de Noah Notes, se llama Noah Notes, que es cómo podemos ayudar a los doctores en su día a día con la documentación. Entonces, os dejo un pequeño vídeo enseñando muy rápido cómo funciona y ahora continúo. Bueno, habéis visto un poco cómo funciona Noah Notes, que es nuestra primera skill que hemos creado con Noah. Y realmente hablamos mucho de los doctores y cómo ayudamos a doctores, pero lo cierto es que consideramos que Noah Notes a quien realmente ayuda es a los pacientes. Porque si pensáis en cuando vamos al doctor, ¿no? Cuando vas a la consulta del doctor, llegas, llamas a la puerta, abres y te encuentras una persona sentada detrás de una enorme mesa, sentada detrás con su silla, mirando una pantalla y un teclado. Y realmente es un doctor que probablemente a veces ni te mira, ¿no? Que está tomando notas. Dice, ¿es usted no sé quién? Sí, tomo notas, ¿no? ¿Qué le ocurre? Vas hablando y toma notas, ¿no? Ni siquiera te mira y creemos que esa experiencia está muy deshumanizada. Al final el paciente se siente solo hablando con un robot. Entonces justo la idea es utilizar la IA para que no sea así, para que el doctor deje de mirar la pantalla, deje de mirar el teclado y se centre en el paciente, que pueda tener una conversación normal con un paciente mirándolo a los ojos. Lanzamos este producto hace cosa de 8 meses. Y esta ha sido la acogida ha sido brutal, la verdad. Es el producto que más rápido ha crecido en la historia de DocPlanner y la gente, bueno, la acogida ha sido espectacular. Ahora mismo estamos procesando ya más de 19.000 citas semanales, citas reales de doctores reales con pacientes reales. O sea que estamos grabando, transcribiendo y generando resumen al final de la consulta. En estos meses hemos procesado ya 10 millones de minutos transcritos por nuestra herramienta. Estamos ahora mismo disponibles en más de 9 países, estamos ya en 10 países, acabamos de lanzar República Checa. Entonces, realmente, al final, esto viene a demostrar que la IA puede ser muy teórica, pero también puedes encontrar soluciones reales para el mundo real, para problemas reales, ¿no? Comentaros aquí también, podéis ver algunas quotes de algunos de los doctores que tenemos con nuestra herramienta. Al final, la que más me gusta es la que es justo la del medio, ¿no? Que cuando pensamos en la IA, cuando pensamos en que la IA pueda sustituir a los doctores, cuando no consideramos que sea así, que sea justo, siempre pensamos en cómo eso va a deshumanizar la experiencia, pero lo cierto es que es todo lo contrario. De verdad que los pacientes que procesamos a través de Noah Notes siempre salen mucho más contentos porque de repente el doctor me ha escuchado, me ha hecho caso, ¿no? Y además el doctor está tranquilo porque sabe que todo queda recogido, todo queda en el resumen. Luego, comentaros un poco el por qué trabajar con Microsoft, ¿no? Al final nosotros, como os comentaba, somos una empresa que procesamos datos muy sensibles, muy privados, pacientes, doctores, consultas reales. Entonces, para nosotros la privacidad es fundamental. Es probablemente lo más importante que tenemos que gestionar dentro de Noah Notes, ¿no?
Y realmente cuando pensamos en qué partner es el mejor para poder meternos en este mundo de la IA, obviamente la mejor respuesta era Microsoft, ¿no? Obviamente por la parte de escalado, eso sí que no hay que explicarlo mucho, ¿no? Para poder llegar a estas cifras de 19.000 consultas reales, necesitamos asociarnos con un partner tecnológico potente como puede ser Microsoft para poder escalar según la necesidad del mercado. Pero encima tenemos toda esta necesidad de privacidad y seguridad, GDPR, un montón de controles regulatorios. Trabajamos en países por toda Europa, Latinoamérica, entonces, bueno, al final, gracias a Microsoft podemos enfrentarnos a esas necesidades sin tener que preocuparnos tanto o con tantos problemas como podríamos tener con otros partners. Comentaros aquí un poco más de técnico, ¿no? Cosas que hacemos nosotros diferente, ¿no? Al final tenemos un modelo que primero transcribe la consulta, después tenemos un modelo que lo resume y lo categoriza, ¿no? Según los templates o las secciones del doctor. Al final tenemos un entrenamiento ASR propio, ¿vale? Al final estamos trabajando con cientos, miles y miles de horas de consultas reales que tenemos a doctores revisando, haciendo anotaciones, limpiando todos los datos, ¿no? Preparando todo el dataset para que nosotros podamos entrenar los modelos, para que en cada país, con cada idioma, haya un modelo específicamente centrado para ellos, ¿no? Para que tengamos no solamente las transcripciones o los word error rate o datos ratios típicos, sino también revisamos mucho que el nombre del medicamento, de la enfermedad, del problema, esté bien escrito, ¿no? Porque realmente los doctores les encanta poner nombres de personas, por ejemplo, a enfermedades, ¿no? Y medicamentos con nombres ilegibles, y es muy complicado para un modelo tradicional de transcripción entenderlo correctamente. Entonces trabajamos mucho en entrenar los modelos, en asegurarnos de que funciona bien, asegurarnos de que no perdemos datos, asegurarnos de que el doctor puede estar tranquilo, de que diga lo que diga, entenderemos lo que ha dicho y lo pondremos en el resumen. Y luego, por supuesto, un punto fundamental para nosotros es el feedback de los pacientes y doctores, ¿no? Cada vez que entregamos un resumen, damos la opción para darnos un thumbs up, thumbs down y decirnos qué ha ocurrido, ¿no? Y como comentaba antes, menos de un 0,4% de todas las consultas, de todos los resúmenes, reciben feedback negativo. Y la mayor parte de las veces, sinceramente, es porque el micrófono es demasiado malo y entonces hemos perdido información porque no entendemos al paciente, ¿no? Que es otro problema que también estamos gestionando. Al final, los doctores son un público muy difícil a nivel de tecnología y pedirles que gestionen micrófonos, cómo lo colocan, cómo lo procesan, cómo lo configuran, es un gran problema. Entonces, trabajando mucho también en esa parte. Y luego también un gran problema que nos enfrentamos en Noa Notes es la parte psicológica, ¿no? Al final los doctores llevan 15 años trabajando de una manera con un hábito muy establecido y de repente decirles, no, deja de tomar notas, confía en que esto va a funcionar, confía en que al final daremos una nota y que realmente sea mejor que la tuya, ¿no? Entonces también es mucho trabajo de psicología de poder explicar, educar al doctor cómo funciona esto y por qué realmente es beneficioso para ellos. Hay mucho miedo por los doctores por la parte de grabar las consultas con los pacientes, ¿no? Pero como os comentaba antes, el beneficio es tan bueno para el paciente que después de la primera consulta no hay excusa, no hay duda, ¿no? Todos los pacientes están muy convencidos de que esta es la forma en la cual deberíamos siempre trabajar cuando vamos al doctor, ¿no? Y luego, por último, quiero comentaros un poco el futuro de Noa, porque al final hemos hablado de Noa Notes, que es la primera skill que hemos creado en DocPlanner, pero lo cierto es que la idea de Noa va para largo, ¿no? Al final, como os comentaba al principio, hay muchos problemas que hemos encontrado en el mercado, muchos problemas de los doctores que tenemos en nuestra base de datos que quedan por resolver. Entonces, estamos trabajando dentro de DocPlanner, en Noa, para poder resolver cada uno de ellos, ¿no? El primero era Noa Notes para doctores, pero luego el siguiente es Noa Notes para pacientes, ¿no? Al final, todo el mundo debería tener el derecho de ir a la consulta, poder grabar la consulta y tener un resumen al final detallado de lo que ha pasado, ¿no? O sea, piensa en todas las veces que has ido a la cita con el médico. Imagina si tuvieses una aplicación donde puedes ir y ver todas esas consultas, lo que ha ocurrido, lo que te ha dicho el doctor, el resumen. Y no solo para ti, también piensa en casos, por ejemplo, van tus padres al médico, va tu hijo, va tu pareja con tu hijo, y tú quieres saber qué ha ocurrido, ¿no? Y le dices, oye, mamá, cuéntame qué te ha dicho el doctor. Y dice, no, que está todo bien. Sí, claro. Y yo te creo, ¿no? Entonces, si le dices, no, compárteme un segundo el resumen, déjame mirar lo que ha dicho el doctor, ¿no? Realmente es una maravilla. Luego tenemos, por ejemplo, Noa Medical Files, que al final creo que esto ya lo hacemos todos a día de hoy con ChatGPT, pero después de recibir un informe médico, ¿no? Un análisis médico, lo subimos a ChatGPT y le decimos, explícame qué pone aquí, ¿no? Explícame qué me dice el doctor. La idea es que eso esté ya integrado dentro de Noa, dentro de DocPlanner, ¿no? La idea es que un paciente, siempre que reciba un informe médico o un análisis, pueda aparecerle una explicación humana para él, para que entienda lo que está poniendo ahí, ¿no? Luego también tenemos Noa Triage. Noa Triage está enfocado a la idea de cómo buscamos a día de hoy doctores no tiene sentido, porque le estamos diciendo al paciente que él decida cuál es el médico que necesita. No tiene sentido, ¿no? Al final la idea es, ¿por qué no hablas tú con Noa? Le explicas tus problemas, le explicas tus síntomas, ¿no? ¿Qué te está pasando? Noa te hace una serie de preguntas y decide qué doctor es perfecto para ti. Entonces te ayuda a buscar, a reservar esa cita, después te hace preguntas, ¿no? Para entender mejor tu necesidad, tu problema, tus síntomas,
prepara un informe que después comparte con el médico, para que cuando tú vayas a la consulta, el médico ya tenga todo lo que le hace falta para poder entender tu necesidad y pueda ir directamente ayudarte o hacerte pruebas pertinentes, ¿no? Y por último, Second Opinion. Second Opinion es el más complejo de todos, ¿no? Porque Second Opinion es, el doctor tiene un tiempo muy limitado con el paciente, tiene 10 minutos, ¿no? 15 minutos, y su información es muy limitada porque es lo que me acaba de decir el paciente durante la consulta. ¿Qué pasa? Que realmente tenemos una base de datos con conocimiento de todo lo que le ha ocurrido a lo largo de la historia al paciente, ¿no? Sabemos sus visitas, sus necesidades, sus historial médico, familiar, lo sabemos todo, ¿no? Entonces la idea es, con toda esa información y lo que ocurre en la consulta, queremos darle sugerencias al doctor durante la consulta para que piense, oye, a lo mejor es este problema, o has pensado hacer esta prueba, o has pensado en ir por este camino, ¿no? Es tener un acompañante, un aliado del doctor que esté siempre pensando en cómo podemos ayudar mejor al paciente y dar una mejor solución a sus problemas, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo. Era un ejemplo de cómo se puede utilizar la IA en el mundo real. Como os digo, es el producto que más está creciendo, más ha crecido en la historia de Doc Planner, que nuestro problema realmente ahora mismo es de escalabilidad, ¿no? Tenemos graves problemas de poder escalar a la necesidad y la velocidad que nos está pidiendo el mercado y como os digo, el futuro de NOAA tiene mucho camino por delante, ¿no? Con esto es todo. Dejo mi correo si os interesa conocer más sobre nosotros. Estamos buscando gente, fichando gente, así que si sois un ingeniero o alguien dedicado en este mundillo y quiere trabajar con nosotros, por favor, escribidme.